Buenas noches a todos y todas. Hoy venimos una vez más con un tema muy calientico para compartir con cada uno de ustedes. Así pues, esperamos que pueda disfrutar este tema al máximo en esta noche. Donde quiera que estés, tome el momento, elimine todas las bullas, busque un espacio agradable, tranquilo, donde no hay muchos ruidos, para que pueda concentrarte de manera adecuada, para que pueda aprender, escuchar todo lo que vamos a compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Pues el tema, técnicas de terapia cognitivo-conductual o terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? ¿Cuál es el objetivo de la terapia cognitivo-conductual? Es que el terapeuta debe enseñar al paciente a aprender las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones problemáticas de la vida diaria. Eso debe ser el objetivo principal de cada terapeuta que está trabajando, que está usando la terapia cognitivo-conductual. O sea, el objetivo principal debe ser que el paciente aprenda las técnicas, las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones problemáticas de la vida diaria. Ese debe ser el objetivo de esta terapia, porque muchas veces los pacientes tienen las soluciones, tienen las herramientas, pero no saben cómo utilizarlas. Entonces van a la terapia para aprender a usar las técnicas, los recursos que ellos mismos tienen para poder enfrentar las diversas situaciones que enfrenten cada día. Ese debe ser realmente el objetivo, la meta principal en cada terapia. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Es una terapia basada en la conversación entre el terapeuta y el paciente. El paciente va a la consulta para entablar, enlazar una conversación entre él o entre ella y el terapeuta. La terapia cognitivo-conductual es una terapia breve, es decir, de corta duración, probablemente de 5 a 20 sesiones, mínimo 5 sesiones y máximo puede ser 20 sesiones. Es una terapia donde el paciente se compromete para la realización de las tareas asignadas. Cada vez que el paciente va a asistir a la sesión terapéutica, el terapeuta debe asignar al paciente tareas para realizar fuera de la sesión. La terapia cognitivo-conductual es una terapia donde el paciente es el centro de la terapia. No es el psicólogo, no es el terapeuta el centro del asunto. El paciente o la paciente es el centro de la terapia. Por lo tanto, es el paciente que decide lo que va a hacer, cuáles son las metas, cuáles son los temas o qué es lo que él quiere trabajar. Él es el paciente que decide en esa terapia lo que él quiere trabajar. Por lo tanto, el paciente debe ser el centro de la terapia. Es una terapia del aquí y ahora. Es decir, se enfoca en el presente, lo que está afectando al paciente en el presente. En algún momento, el terapeuta tiene que ir trasladándose al pasado para ver conexiones del presente con el pasado. Por ejemplo, hay pacientes en su niñez que han tenido situaciones problemáticas o situaciones traumáticas y
Y estas situaciones no resueltas en el pasado puede llevar al paciente a experimentar síntomas en el presente. Por eso, el terapeuta realmente en algún momento en la terapia tiene que dar un paso hacia atrás para enlazar las situaciones actuales con el pasado si fuera necesario. Pero independientemente de lo que sucede en el pasado, el terapeuta debe enfocarse en el presente, en el aquí y ahora, porque la terapia cognitivo-conductual es una terapia del aquí y ahora. La terapia cognitivo-conductual que permite al terapeuta acompañar al paciente para que identifique los pensamientos automáticos o pensamientos problemáticos que le está llegando y trayendo síntomas no adecuados a su vida. El terapeuta debe estar en capacidad de acompañar al paciente a identificar sus pensamientos, estos pensamientos distorsionados, estos pensamientos no realistas que el paciente está teniendo. El terapeuta debe estar en capacidad de acompañar al paciente en el proceso para que este mismo o esta misma pueda identificar estos pensamientos, reorientar estos pensamientos, identificar los sentimientos que provienen de estos pensamientos no realistas y ver las consecuencias que tiene el paciente a través de su conducta por causa de estos pensamientos, a veces distorsionados, no fundados, no realistas. Y estos pensamientos que están trastornando al paciente son los que llevan al paciente a la consulta. La mayoría de las veces, estos pensamientos son distorsionados. Por ejemplo, el paciente llega a la consulta porque mes anterior o semanas anterior llega el pensamiento de que su esposa le está siendo infiel. ¿Es real que su esposa le está siendo infiel? ¿A raíz de qué le llega estos pensamientos? Es que le estaba llamando a su esposa, no coge la llamada, la esposa no pudo comunicar con él, por lo tanto cree que su esposa le está siendo infiel y llega a la consulta con este pensamiento de que su esposa le está siendo infiel. A raíz de este pensamiento ya empieza a sentir taquicardia o empieza a sentir ataques de pánico o empieza a sentir una serie de síntomas de estrés y ansiedad o síntomas de depresión debido a este pensamiento o a estos pensamientos que le está llegando. ¿Y qué sucede en cuanto a su conducta? Ya se torna más agresivos que antes, menos asequible, más reactivo que antes. Entonces, esto le está trayendo situaciones no solamente en el ámbito familiar, sino también en su área de trabajo. Entonces, cuando este paciente llega a la consulta, el terapeuta debe acompañarlo para llevar estos pensamientos a un nivel más realista. El hecho de que su esposa no tomó la llamada, eso no quiere decir que le está haciendo infiel. A lo mejor tenía el celular apagado, a lo mejor tenía el celular descargado, a lo mejor en el momento que le estaba llamando, estaba cocinando o estaba en el baño o estaba haciendo otras actividades y no dio cuenta que le estaba llamando.
O a lo mejor cuando estaba llamando, estaba manejando y no pudo tomar la llamada. Entonces, es acompañar al paciente para llevar sus pensamientos, sus sentimientos a un nivel mucho más realista. A mí me gusta esta frase: aprendemos a vivir cuando hacemos lo mejor que podemos en el momento correcto, sin malograr nuestro bienestar ni el de los demás. Entonces, tenemos que aprender a vivir. Y el paciente, cuando llega al consultorio, el terapeuta debe acompañarle en todo el proceso para que el paciente pueda aprender a vivir. Aprendemos a vivir cuando ¿qué? Cuando hacemos lo mejor que podemos en el momento correcto. Si llega un pensamiento, dice que tu esposo o tu esposa te está siendo infiel, entonces, ¿cómo enfrentar este pensamiento haciendo realista, llevándolo a un nivel a un nivel correcto? ¿Qué podemos hacer en el momento correcto que llega el pensamiento? ¿Cómo podemos investigar y darnos cuenta que es un pensamiento distorsionado, que no es correcto? Entonces, tenemos que aumentar nuestro nivel de comunicación. De esa manera, no vamos a poder malograr nuestro bienestar, ni tampoco el bienestar de los demás. La focalización de la terapia cognitivo-conductual se focaliza en los patrones de pensamientos del paciente. ¿Qué pensamiento que está llegando al paciente? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Por qué me llegan estos pensamientos? ¿Y cuáles son los resultados o la consecuencia de estos pensamientos sobre mi conducta? No seas esclavo de tus propios pensamientos. No dejes que te dirigen al camino de las incertidumbres. Muchas personas se tornan esclavos de sus propios pensamientos, y esos mismos pensamientos le llevan a situaciones problemáticas. Estos mismos pensamientos le llevan a la ansiedad, a estrés, a la depresión, a diferentes conductas no apropiadas. Cuando dejamos que nuestros pensamientos nos dirigen, nos tornamos esclavos de ellos. Pero cuando nosotros cuando nosotros tomamos el control de nuestros pensamientos, vamos siempre a pensar de forma más realista, vamos a tener percepciones más positivas, vamos a tener percepciones más correctas de nosotros mismos y también del mundo que nos rodea. Percepciones distorsionadas. Muchas veces, o la mayoría de las veces, los pacientes llegan a la consulta con un viejo esquema de sus propios constructos, de sus propias creencias. Ellos tienen un mundo hecho, tienen una creencia fundamentada. Ellos tienen una percepción de la situación, de sí mismo, de la situación o acerca del mundo que les rodea. Y ellos encaminan su aprendizaje a base de esa percepción que ellos tienen. Entonces, cuando llegan a la consulta, deben reencontrarse a sí mismo o a sí misma para que sus percepciones se tornan más positivas
más realistas y que sus creencias sean modificadas a unas creencias más realistas, más positivas. El triángulo de la terapia cognitivo-conductual. En el triángulo de la terapia cognitivo-conductual, el paciente debe ver, identificar, comprender sus pensamientos. Siempre va a ver lo que sucede, la situación actual, lo que me está pasando, lo que está sucediendo, cómo el paciente interpreta los pensamientos que le llegan y cuáles son las consecuencias que está teniendo el paciente a causa de estos pensamientos, qué es lo que siente a causa de los pensamientos. Entonces, es que el paciente debe aprender cómo identificar esos pensamientos y actuar en consecuencias de ellos. El principal recurso que puede recibir el paciente es acompañarlo a él o a ella para que sustituya los pensamientos negativos por pensamientos positivos, por pensamientos más realistas, por pensamientos más constructivos. Acompañar al paciente a tener autocontrol. Cuando el paciente logre tener autocontrol, va a poder autocontrolarse en cualquier ambiente que se encuentre. En este tipo de terapia, no es el terapeuta que decide lo que el paciente debe trabajar. Es el paciente que decide los problemas que quiere trabajar. El paciente puede tener diferentes situaciones problemáticas, pero es él que decide cuáles que tiene que abordar primero y cuáles que tiene que abordar después. Cuáles problemas que no quiere que se toque y cuáles problemas que quiere que se aborde. Hay terapeutas o hay personas muchas veces que pretenden como imponer al paciente los temas que ellos quieren que el paciente maneje. Pero muchas veces el paciente no es el objetivo que tiene. El objetivo que tiene no es trabajar ese tema, es otro. Por lo tanto, cuando es el terapeuta que decide para el paciente, la terapia no va a funcionar. Escuchen bien, cuando es el terapeuta que decide para el paciente, la terapia no funciona. Pero cuando el terapeuta deje que el paciente decide qué es lo que quiere trabajar, la terapia funcione. ¿Por qué? Porque el paciente va a contribuir, va a trabajar en pos de esto para que logre sus sueños, sus metas, para que logre sus objetivos. Va a trabajar en común acuerdo con el terapeuta y va a contribuir al tratamiento para que pueda lograr sus objetivos. Las investigaciones demuestran que la terapia cognitivo-conductual puede ser usada para diferentes tipos de trastornos o situaciones problemáticas. Voy a mencionar algunos para ustedes. Por ejemplo, la ansiedad o trastorno de ansiedad. Funciona muy bien para la ansiedad y trastorno de ansiedad. Para la depresión o episodio de depresión mayor. Para trastorno de pánico. Para trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. Para modificación conductual. Funciona bien para fobia social o trastorno o diferentes trastornos asociados a la fobia social o agorafobia y todas las otras fobias que relaciona con agorafobia.
trastorno del estrés postraumático, trastorno del estrés, entre otros. Es una terapia que puede funcionar en muchas áreas, desde la consulta privada como la consulta pública. Pero siempre los terapeutas o el terapeuta debe entender que nunca debe obligar al paciente a hacer lo que no quiere hacer. La única función del terapeuta en este proceso es acompañar, no obligar, no imponer, no ayudar, no dirigir, sino acompañar al paciente a identificar cuáles son esos problemas, esos pensamientos problemáticos que le está llegando, cómo modificarlos por pensamientos más realistas, acompañarlo en el tema que quiere trabajar para que pueda lograr sus metas en este proceso terapéutico. Las intervenciones para la terapia cognitivo-conductual, por experiencia propia, funciona bien la psicoeducación. La psicoeducación es importante porque el paciente debe aprender en ese proceso cómo él pueda descubrir los recursos que están en sí mismo. Cuando un paciente llega a su consulta, el paciente tiene los recursos suficientes para resolver sus problemas. Ningún terapeuta resuelve ningún problema a ningún paciente. Yo siempre se lo digo a los estudiantes. Ningún terapeuta resuelve ningún problema a ningún paciente. El paciente es el que resuelve sus problemas. El paciente llega a la consulta con pensamientos distorsionados, con situaciones distorsionadas, con creencias previas, pero las soluciones, las herramientas para resolverlo, el paciente lo tiene en sí mismo. Por lo tanto, el objetivo, el rol, el trabajo del terapeuta es acompañar al paciente a que descubra los recursos que tiene en sí mismo o en sí misma para resolver, para dar solución a estas situaciones problemáticas que afecta a su salud mental. Acompañar al paciente a identificar los pensamientos automáticos negativos. Acompaña al paciente a hacerse consciente de sus pensamientos y sus sentimientos. Acompaña al paciente a proyectar metas para su vida. Eso es muy importante, de que cuando el paciente llegue a su consultorio, necesita acompañarlo para que el paciente tenga metas para su vida, qué es lo que quiere lograr. Cuando el terapeuta lo acompaña de manera adecuada, el paciente empieza a ver de forma más clara, empieza a tener una visión realista de sí misma o de sí mismo. Empieza a tener una visión más clara acerca del mundo que les rodea. Empieza a ver las cosas de forma diferente y empieza a proyectar metas a corto, mediano y a largo plazo. Y el terapeuta debe acompañar al paciente en ese proceso, llevar al paciente a proyectar esas metas de manera coherente, tanto a corto, mediano y a largo plazo. Acompaña al paciente a reformar esos pensamientos a una visión más positiva.
acompaña al paciente a modificar los pensamientos problemáticos y reducir sus síntomas. Acompaña al paciente a reestructurar los pensamientos y las creencias del paciente. Acompaña al paciente a que pueda experimentar conductas más proporcionadas, experimentar conductas más realistas. Acompaña al paciente a poner a prueba sus creencias y sus esquemas cognitivos y que él pueda entender cómo sus conductas es la consecuencia de sus pensamientos. La terapia cognitivo-conductual no es la panacea. O sea, no funciona igual para todos los pacientes. No funciona igual. La terapia cognitivo-conductual puede funcionar correctamente para un paciente y para otro no funciona de la misma manera. Cada paciente es único. Aunque presente el mismo problema, pero es único porque tienen creencias únicas y es irrepetible. Por lo tanto, el terapeuta, su rol es hacer un buen acompañamiento para que la terapia pueda funcionar de manera adecuada. Va a funcionar de acuerdo a cómo el paciente se compromete. Hay pacientes que comprometen la consulta y realizan las tareas, pero hay pacientes que no. Hay pacientes que el terapeuta le deja tarea, pero no lo hace. Y cuando viene en la próxima cita, se le olvida la tarea, sea que no tuvo interés para hacerlo. Por lo tanto, ese paciente va a experimentar menos resultados que aquellos pacientes que sí realmente hacen las tareas y comprometen en las terapias junto con el terapeuta. Muchas veces no hacen las tareas porque le faltan motivación. Por lo tanto, el terapeuta, una de las funciones es acompañar al paciente para crear nuevas motivaciones y que el paciente se siente motivado o motivada para realizar las tareas y que se siente el compromiso de cooperar con el tratamiento para el beneficio de él o de ella. Si el paciente no se compromete en la terapia, no habrá mejores resultados. Y estos, desde el principio, el terapeuta debe hacer un compromiso con el paciente o con la paciente para que pueda lograr ese resultado. Muchas veces los pacientes no entienden la terapia porque desde el principio no estaban comprometidos. Y muchas veces el terapeuta no ha sido suficientemente explícito y carismático para que el paciente se siente comprometido. El terapeuta es el que va como colaborar para que el paciente se siente comprometido, y eso va a iniciar desde el rapport. Desde la primera consulta, desde el rapport que tú creas con el paciente, esa voz carismática, ese comportamiento carismático que permite que el paciente se enamore de su tratamiento. Si el paciente no se siente esto, no se siente enamorado, no se siente comprometido de su tratamiento, de pronto se va de la consulta. Para que funcione correctamente, el terapeuta tiene que tener siempre la mentalidad de que al paciente no se le ayuda, se le acompaña.
nadie puede ayudar. La terapia no está para ayudar al paciente. Cuando tú ayudas al paciente, el paciente no se siente comprometido. Cuando tú ayudas a alguien, tú le llevas su carga. Cuando tú le acompañas, la persona puede entender cómo subdividir esa carga en pequeñas porciones, en pequeñas cantidades, en pequeñas piezas. Cuando tú acompañas a alguien, eso le permite tomar decisiones por sí misma. Cuando tú acompañas a alguien, cuando tú ayudas a alguien, la persona no descubra los recursos que tiene para tomar decisiones personales. Pero cuando tú le acompañas, el paciente llega a descubrir su visión, empieza a descubrir los recursos, la cantidad de recursos que tiene en sí misma o en sí mismo y cómo utilizar esos recursos para resolver sus problemas. El paciente empieza a descubrir los recursos para resolver sus problemas sin necesitar ayudas suplementarias. Por lo tanto, recomiendo a todos ustedes que son aspirantes a ser terapeuta, todos aquellos que son ya terapeutas, a no enfocarte en ayudar a los pacientes, sino enfócate en acompañar al paciente. Cuando tú lo acompañas, el paciente puede ver con una visión más clara, puede sentir mejor capacitación para poder avanzar en la vida. Cuando tú le ayudas, siempre va a necesitar la ayuda de ti, pero cuando tú le acompañas, el paciente de pronto se siente en capacidad de avanzar solo, de proyectar metas, de seguir transformando sus pensamientos distorsionados en pensamientos más positivos, más adecuados, más fundamentados. El paciente empieza a proyectar metas, el paciente empieza a proyectar nuevas visiones, nuevos objetivos y el paciente empieza a seguir hacia adelante y a proyectar metas hacia adelante y ese paciente va a llegar un momento donde se siente en capacidad de manejar todas las situaciones de la vida diaria. Cuando un paciente llega a su consultorio, la meta es acompañarlo, no para resolver el problema que tiene, actuar, sino para resolver todos los problemas de la vida diaria, no para el momento, sino para toda la vida, porque hoy llega con un problema, con una situación, pero resuelve hoy, pero mañana puede llegar otra situación mayor, otro problema mayor. Por lo tanto, una de las metas del terapeuta es que el paciente llega a sentir la capacidad, llega a sentir la habilidad, llega a tener las destrezas necesarias para que pueda tener posibilidad de resolver no solamente el problema actual, sino cualquier problema que llega en la vida diaria. Y conocer, saber que los problemas, todo el mundo tiene problemas. A todo el mundo le llegan pensamientos negativos. A mí me llega, a todos los psicólogos, todos los terapeutas, todas las personas del mundo le llegan pensamientos negativos. Ahora, tener la capacidad de transformar, de sustituir estos pensamientos negativos en pensamientos positivos, estos tiene que tener esa habilidad, tiene que tener esa capacidad, tiene que tener esa destreza para esto. El mundo puede ser que tenga el mismo problema, pero cada persona ve el problema de una manera diferente. Por lo tanto, hoy quiero decir a cada uno de ustedes,
Hay 1001 solución por cada problema. Si tú eres un paciente que está viendo este video, sepa que hoy le digo, hay 1001 soluciones por cada problema que tú tienes, por cada situación problemática, por cada situación estresante. Hay 1001 soluciones. Si tú eres terapeuta o aspirante a ser terapeuta, sepa que hoy acompañar a su paciente siempre para que ellos descubran que hay 1001 soluciones por cada problema. Cuando el paciente logre esto, cuando el paciente sepa esto, cuando el paciente descubra esto, va a tener las habilidades necesarias para que él pueda manejar las diferentes situaciones problemáticas, estresantes que llegan del día a día. Así pues, llegamos al final de esta charla en el día de hoy. Por favor, suscríbete a este canal, dale like, deja tus comentarios y comparte este mensaje, este tema con otras personas. Y es la más grande bendición que tú puedes hacer a una persona cuando tú contribuyes a su crecimiento. Cuando tú contribuyes al crecimiento de otro, tú también recibas bendiciones. Por favor, suscríbete, dale like, deja tus comentarios y comparte esta información a otras personas, porque con esto tú puedas estar salvando vida y ayudando a muchas personas a tener mejores herramientas para sus situaciones del día a día. Que Dios me los bendiga ricamente. Muchas gracias por haber participado en esta charla. Muchas gracias por haber escuchado estas informaciones y muchas gracias por compartirlos con otras personas. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente.